Un saludo fraterno para los docentes, asesores, tutores, jurados y comunidad en general que se vincula con este proyecto de investigación. Mi nombre es Diego Arley Chaverra Barrera, estudiante de la Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación de la Universidad de Cartagena. Presento mi trabajo de grado denominado Potencialización de la competencia argumentativa a través de una estrategia mediada por la inteligencia artificial y el uso de red en los estudiantes del grado 11 de la institución educativa La Unión del municipio de Bello. Este estudio se ubica en la interacción entre la didáctica de la lengua, la integración de las tecnologías emergentes y el desarrollo del pensamiento crítico, entendiendo no solo como una habilidad cognitiva, sino como una práctica sociocultural situada que implica además interpretar, problematizar y sobre todo transformar la realidad. En relación con el problema de investigación, es necesario tener en cuenta que este no se limitó únicamente a una dificultad operativa por la escritura de textos argumentativos, que además se configuró como una problemática de orden epistemológico y pedagógico. Por esta razón fue que se evidenciaron no solamente esas dificultades de los estudiantes para proponer, desarrollar y defender ideas o escribir tesis o desarrollar argumentos con capacidades críticas o posiciones para defender o refutar aquellas ideas con las que estaban o no de acuerdo, sino que se evidenciaron la desmotivación también de los estudiantes en los procesos metodológicos que se viven en el aula, el poco interés que tienen ellos mismos por la lectura. Y esto se nota o se vuelve evidente en los resultados que van mostrando en las pruebas internas y las pruebas externas que presentan en su día a día. Las pruebas de periodo, las pruebas Saber 11, los exámenes de admisión a las universidades públicas y como vemos en la gráfica, pues se evidencia un rendimiento menor en la competencia o en la lectura crítica de las pruebas elaboradas entre el 2017 y el año 2024. Vemos entonces cómo esta problemática no solamente va afectando ese componente argumentativo, sino otras dinámicas que permean el aula de clase y los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este orden de ideas, el planteamiento del problema se alinea con la propuesta de la OCDE, la cual sitúa el pensamiento crítico y la argumentación como ejes centrales para la formación de sujetos capaces de participar activamente en la sociedad. En este marco, se formula entonces la siguiente pregunta de investigación: ¿de qué manera potenciar la competencia argumentativa a través de una estrategia mediada por la inteligencia artificial y el uso de recursos educativos digitales en los estudiantes del grado 11 de la institución educativa La Unión del municipio de Bello? En coherencia con esta problematización, el propósito de la investigación trasciende la mejora instrumental de la escritura y se orienta hacia la transformación de las prácticas pedagógicas y la resignificación del rol del estudiante como sujeto activo del conocimiento. El objetivo general consiste entonces en potencializar la competencia argumentativa a través de una estrategia mediada por la inteligencia artificial y los recursos educativos digitales en los estudiantes del grado 11 de la institución educativa La Unión del municipio de Bello. Mientras tanto, los objetivos específicos corresponden a una lógica de intervención progresiva, iniciando con el diagnóstico, es decir, con identificar las diferencias o las dificultades más bien en la construcción de argumentos sólidos que presentan los estudiantes del grado 11 de la institución educativa La Unión del municipio de Bello, Antioquia.
Seguido a eso, entonces se busca diseñar un recurso educativo digital que aporte al fortalecimiento de la competencia argumentativa en los estudiantes del grado 11 de la institución educativa de la Unión. Posteriormente, luego de tener el diseño, es necesario implementar o aplicar. Vamos entonces a decir que el tercer objetivo específico es implementar la inteligencia artificial y los recursos educativos digitales como facilitadores para el fortalecimiento de la competencia argumentativa en los estudiantes de la población objeto de estudio. Y finalmente, para tener unos resultados y poder hacer un análisis, vamos a evaluar el fortalecimiento de la competencia argumentativa a través de la mediación de la inteligencia artificial y los recursos educativos digitales en los estudiantes del grado 11 de la institución educativa La Unión. El marco referencial de esta investigación será entonces enfocado desde lo contextual, lo teórico y lo normativo, y por supuesto lo pedagógico y lo tecnológico. En cuanto al marco teórico, pedagógico y didáctico, esta investigación se fundamenta en un paradigma muy importante como el constructivismo, particularmente en su vertiente sociocultural. Desde esta perspectiva, Vygotsky entonces plantea que el aprendizaje es un proceso mediado por herramientas culturales, entre ellas el lenguaje, que es la que evoca o encierra el grueso de esta investigación, el cual no solo comunica, sino que estructura el pensamiento. Y es ahí donde los muchachos empiezan a hacer un proceso cognitivo para la consolidación de posturas lógicas, coherentes, cohesivas, precisas y por supuesto trascender a las posturas críticas. En este sentido, la argumentación puede entenderse entonces como una forma avanzada de mediación semiótica. Por su parte, Ausubel sostiene que el aprendizaje ocurre cuando los nuevos contenidos se integran de manera sustancial a la estructura cognitiva del sujeto, lo que implica una reorganización de los conocimientos previos, siendo estos también muy importantes al momento de la implementación de la estrategia que se diseñó y se vivenció en este proceso de investigación. De igual manera, entonces, Piaget explica que el desarrollo se estructura a través de la lógica y que permite el paso del pensamiento concreto al pensamiento formal, condición necesaria para llegar a la argumentación abstracta o crítica, que es a la cual se quiere llegar o se llegó en una proporción importante en esta investigación. Desde esta articulación teórica, entonces, se puede entender la competencia argumentativa como un proceso de construcción de sentido que implica interpretar, analizar, evaluar y producir discursos en contextos comunicativos específicos y donde se abordaron obviamente conceptos importantes como los que ya se han nombrado, conocimientos previos, eh, procesos colaborativos, recursos educativos digitales, TIC, tecnologías de la información y la comunicación, inteligencia artificial, entre otros que son altamente relevantes como teorías que soportan esta investigación. En cuanto a lo legal, la UNESCO y la OCDE como instituciones internacionales dan algunos lineamientos importantes para fundamentar la promoción, el uso ético y adecuado de las tecnologías como mediadoras de aprendizaje y por supuesto empiezan a mostrar esa postura crítica que tienen frente al uso de la inteligencia artificial
entendiéndola, perdón, no como una fuente de verdad, sino como un dispositivo de apoyo que puede permitirnos acercarnos a algunos conceptos, además como apoyo que debe ser interpretado, cuestionado y resignificado por el estudiante al momento de consultarla o acceder a ella. Eh, a nivel nacional también es muy importante resaltar que la Constitución Política de Colombia de 1991 pues nos promueve derechos fundamentales como el derecho a la educación y por supuesto no podemos ser ajenos a la ley 1978 del 2019 donde se articula el uso adecuado, ético, eh, imparcial de la tecnología dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. En ese orden de ideas, entonces, la normatividad nacional e internacional está al servicio de la inserción de la tecnología en los procesos de aula, siempre desde unas posturas éticas. Y la escuela, la institución educativa de la Unión, no se aleja de esta normatividad y por supuesto en el PEI y en el Plan de Área de Lengua Castellana hace uso también de la tecnología como una fuente importante para acceder al conocimiento. Sin embargo, hay algunas brechas, algunas dificultades para tener estas herramientas, pero no se niega la posibilidad de acceder a ellas para poder acercar los muchachos a las diferentes áreas del saber. En cuanto al marco tecnológico, es fundamental la UNESCO, puesto que, como ya se enunció en apartados anteriores, es la que promueve o entrega los lineamientos para el uso tecnológico como mediadora del aprendizaje, ¿cierto? Como mediador del aprendizaje. Además, se utilizan o tenemos como referentes algunos programas, recursos, inteligencias artificiales como Canva, Geniality, ChatGPT y algunos equipos con los que cuenta la institución dentro del aula como el computador y el video BIM, que son ventajas pues de alguna manera también tecnológicas que se tienen para poder promover, aunque se ha hablado mucho de la brecha digital, puesto que no siempre se tiene acceso a la red y hay muchos recursos que realmente necesitan de la red para poderse utilizar como corresponde, aunque hay otros que se pueden hacer de manera eh, anacrónica. Relación con el diseño metodológico, la investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, con un alcance explicativo y sustentada en el paradigma interpretativo. En este enfoque parte de la comprensión de la realidad educativa como una construcción social en la cual los significados se configuran a través de la interacción entre los sujetos y su contexto. En ese sentido, entonces, no se busca únicamente medir resultados, sino comprender los procesos mediante los cuales los estudiantes contribuyen y transforman su competencia argumentativa. En ese orden de ideas, entonces, el diseño metodológico adoptado fue la investigación-acción, la cual, según la literatura pedagógica, se orienta a la transformación de la práctica educativa a través de ciclos sistemáticos de reflexión e intervención. Este enfoque resulta pertinente, ya que permite que como docente investigador pueda asumir el rol activo en la mejora de la práctica pedagógica, articulando teoría y acción en un proceso más dinámico. El proceso de investigación, por su parte, se estructura en cuatro momentos o fases fundamentales. La primera fase corresponde a la reflexión inicial.
se relaciona directamente con el diagnóstico del nivel de competencia argumentativa que tienen los estudiantes, identificando fortalezas y debilidades en sus procesos de escritura. En la segunda fase de planeación se diseña la estrategia pedagógica mediada por la inteligencia artificial y los recursos educativos digitales, teniendo en cuenta los principios del aprendizaje significativo y el desarrollo del pensamiento crítico. La tercera fase, por su parte, es la acción. Corresponde al momento donde se implementó la estrategia en el aula, integrando actividades orientadas al análisis, la reflexión y la producción argumentativa. Y finalmente, la fase de reflexión final, donde se evaluaron los resultados de las intervenciones analizando los cambios en la competencia argumentativa y en las dinámicas de aprendizaje de los estudiantes a partir de la mediación que se tiene también de algunos recursos educativos digitales y la inteligencia artificial. La población y muestra de esta investigación fueron los estudiantes de la media de la institución educativa La Unión, quedándonos con la muestra de 18 estudiantes del grado 11. Esta muestra es no probabilística por conveniencia, con algunas características particulares. Estos estudiantes están entre los 14 y 17 años, hacen frecuente de la inteligencia artificial, pero no lo hacen con ética, es decir, copian y pegan todo lo que allí encuentran o consultan. Hay diversidad en el aprendizaje, hay estudiantes, si bien no hay estudiantes diagnosticados, pues cada uno tiene su propio ritmo, eh, desde las dinámicas cognitivas y por supuesto también comportamentales que los aleja o los acerca un poco más a algunas estrategias pedagógicas y que seguramente los evocan más que otras para aprender. En cuanto a las estrategias de intervención, es muy importante tener en cuenta 4 fases fundamentales, que fueron la identificación, ¿cierto? Donde se hizo ese primer diagnóstico, revisamos todas las dificultades que venían presentando los estudiantes del grado 11 para consolidar procesos argumentativos pertinentes, disuasivos, persuasivos. Un segundo momento, una segunda fase donde se diseñó un recurso educativo digital denominado la magia de persuadir. Eh, un tercer momento o fase denominado, perdón, correspondiente a la implementación, donde se articularon la inteligencia artificial y el recurso educativo digital diseñado con el ánimo de fortalecer la competencia argumentativa en los muchachos del grado 11 y finalmente la fase de evaluar para con esta hacer un tratamiento especial de esa competencia argumentativa a través de la mediación de la inteligencia artificial y el recurso educativo digital diseñado. Eh, no sin antes decir además que todo el proceso se vivió también con 2 instrumentos para la recolección de los datos y poder tener al final una información clara y sólida también, que fueron 2 rúbricas, una rúbrica inicial donde se evaluaron los textos de los estudiantes sin inteligencia artificial y una rúbrica final donde se evaluaron los textos después de acceder a la inteligencia artificial. Ahorita vamos a ver en la estrategia, pues en la aplicación de la estrategia, cómo estas rúbricas juegan un papel fundamental. Y obviamente estos 2 elementos de recolección o estos 2 instrumentos de recolección de información fueron valorados por 2 expertas con un puntaje
de 98.9 y 96.6, lo que deja ver pues unos instrumentos bien elaborados, estructurados y pertinentes para lo que se busca en esta investigación, lo que se buscó dentro de este proceso de investigación. En cuanto a la categorización, variables y triangulación, es muy importante tener en cuenta que el problema analizado se visualizó desde lo pedagógico, lo metodológico, lo tecnológico, con el ánimo de identificar, clasificar, observar algunas situaciones, tener algunas categorías, obviamente unas subcategorías que nos permitieron al final tener unos resultados pertinentes en relación a lo que se buscaba con este proceso de investigación. Ahora bien, el proceso de intervención pedagógica se inicia con el diagnóstico, donde se hace una lluvia de ideas frente a algunos temas polémicos, con el ánimo de que los muchachos después, en la consolidación de unas parejas de trabajo, empiecen a escribir un texto argumentativo sin tener todavía un acercamiento ni al concepto ni a la inteligencia artificial, ni por supuesto al recurso educativo digital que se diseñó para esta estrategia. Seguidamente, en la fase número 2, que es el diseño, se elabora el recurso educativo digital denominado la magia de la persuasión en la aplicación Geniali, con el fin de que los estudiantes se puedan acercar de una manera especial al concepto como tal de la argumentación, el paso de la opinión a la argumentación, los tipos de argumentos, eh, algunas actividades interactivas, la lectura de algunos textos argumentativos que les servirán como referente, algunos videos explicativos, algunos audios del docente, algunos videos del docente con el ánimo de ampliar el panorama frente al concepto de investigación. A su vez también entonces se tiene una secuencia didáctica en la que se va mostrando el paso a paso de cada una de las sesiones y de cómo los muchachos empiezan a vivir ese acercamiento a al proceso de argumentación. Ese primer momento en la secuencia didáctica se denomina exploración y está diseñado para las dos primeras sesiones donde se habla pues de qué es la argumentación y se tienen los momentos especiales como la consolidación de algunas eh, ideas pues o algunas lluvias de ideas de temas polémicos, esa primera partecita pues del recurso educativo digital, la construcción colectiva de un esquema del esquema de lo que puede ser un texto argumentativo como la tesis, los argumentos, los contraargumentos y la conclusión. Seguidamente, en esta misma fase se tiene un segundo momento que corresponde al análisis crítico con el recurso educativo digital, donde más o menos la sesión 3 y 4 busca entonces que los muchachos a través de esos temas polémicos empiecen a tener un uso más consciente de lo que es opinar y lo que es argumentar, para que los argumentos no empiecen a quedarse únicamente en la opinión, en lo que yo pienso, en lo que yo creo, sino empezar a identificar también algunos elementos que me permiten tener claridad en lo que quiero plantear. Eso quiere decir que en esta en este segundo momento se hablaba de las falacias, de los tipos de argumentos o clases de argumentos, de cómo se crea o se consolida una tesis y cuál es la estructura general de un argumento. Se empezó con el trabajo se empezó con el trabajo colaborativo con documentos compartidos, con algunos mapas de ideas para que el texto argumentativo entre las parejas se fuera consolidando de una manera más especial y se venía ya un tercer momento. En el tercer momento ya entonces se vincula la IA como herramienta de apoyo,
son la sesión 5 y 6 de este proceso de investigación. Entonces aquí ya empieza ChatGPT a aportarles a los muchachos algunas ideas para mejorar sus textos, pero no es para copiarlas, sino para parafrasearlas, para enunciarlas, para citarlas bibliográficamente si es el caso, y por supuesto de esta manera poder que los estudiantes empiecen a tener una reestructuración de su texto teniendo en cuenta la organización de las ideas, la estructura misma del texto argumentativo y por supuesto la citación de autores que van a complementar eso que ellos quieren enunciar al momento de presentar lo que piensan, porque finalmente así se iniciaron los textos que ellos empezaron a crear como un referente de su pensamiento, desde su opinión. Cuando entra la inteligencia artificial, entonces ya ellos se dan cuenta que tienen que estructurar, mejorar, utilizar otras palabras y empezar a consolidar mejor lo que quieren plantear. El cuarto momento, denominado producción final y debate, son la sesión 7 y 8, en la que ya los muchachos empiezan a tener unos ensayos, unos escritos argumentativos puntuales, estructurados, organizados, coherentes, cohesivos, incluso de 2, 3 páginas que les permitieron mostrarle a sus compañeros lo que estaban pensando frente a un tema que ellos habían elegido al principio del proceso. Para este caso habían elegido hablar de la hosteria. Se hizo un debate guiado, se expusieron los textos que elaboraron y por supuesto se publicaron estos trabajos en algunos espacios del aula de clase. Como se fue enunciando en la metodología o en la parte, en el componente anterior, pues entonces llegamos a la fase 3, que es la implementación. Esa implementación se hizo durante 8 sesiones de clases de lengua castellana, organizadas en 4 semanas del calendario académico, eh, bajo un enfoque constructivista, donde el docente simplemente se concentró en orientar, en provocar, en llevarlos a explorar, en mostrarles y permitirles construir, reconstruir, preguntar, indagar, cuestionar y asombrarse además con la novedad, porque ellos conocían la inteligencia artificial, pero no la estaban utilizando de la manera que se les estaba mostrando, como complemento, no como la verdad absoluta, sino como la posibilidad de mejorar a través de este recurso los pensamientos propios. En este orden de ideas, entonces, en la implementación lograron acercarse de una manera no solamente teórica, sino eh, más cercana, o sea, valga la redundancia, estar más cerca de eso que ellos querían decir y que muchas veces no tenían las herramientas para hacerlo, porque se quedaban con lo que dicen otros, o con lo que encontraban en internet, o con lo que les decía ChatGPT al momento de plantear una postura crítica frente a algo. Entonces en esta oportunidad tuvieron, como lo dije ahorita, la posibilidad de reconstruir, replantear, reestructurar eso que ellos estaban proponiendo. En este punto ya observamos entonces estudiantes trabajando en equipo, con un discurso más elaborado frente al tema que vienen tratando, con textos mejor estructurados, que conservan un título, que conservan una tesis, que tienen un cuerpo argumentativo y que finalmente concluyen, mostrando entonces no solamente que conocieron la estructura, sino que la aprendieron a aplicar, que entendieron cómo se empiezan a estructurar los argumentos para poder ser persuasivos y disuasivos, perdón, en los procesos de argumentación y de posturas críticas frente a temas que a veces generan tanta polémica, que pueden ser mediáticos o polémicos permanentemente. Así las cosas, entonces los resultados empezaron a notarse y es cuando la segunda rúbrica, esa rúbrica donde se empiezan a evaluar los procesos de escritura
de los muchachos con ayuda de la IA deja ver un uso ético, deja ver unos argumentos sólidos, deja ver una estructura coherente y cohesiva, deja ver una mejora en relación a esa primer rúbrica que se aplicó con esos textos que escribieron sin tener acercamiento ni al concepto, ni a la estructura, ni a las formas de argumentar. En ese orden de ideas vemos cómo el proceso empieza a cobrar sentido y a ganar de alguna manera muy especial la importancia no solamente del recurso educativo digital en el aula, sino del uso ético de la inteligencia artificial. En la fase 4, denominada evaluación, las rúbricas utilizadas empiezan a permitir no solamente evaluar, sino vivenciar dentro del aula unos procesos que no solamente cualifican, sino que también permiten cuantificar la información, donde la ejecución del proceso empieza a hacerse objetivo y claro. Vemos entonces cómo esa primera rúbrica nos arroja unos resultados muy bajitos, ¿cierto? Apenas un 30% utilizaban una tesis más o menos clara, textos poco coherentes, argumentos muy poco sólidos, más jalando para el lado de la opinión y no de la argumentación, ni la persuasión, ni la disuasión. Conclusiones muy flojas porque no sabían poner a dialogar los discursos, porque se quedaban solamente en la opinión. Estudiantes como Esteban Uribe, por ejemplo, lo tengo ahí de referencia, nos empieza a plantear o me empieza a plantear como profe a decirme, muy bueno, que vamos a ir haciendo las cosas paso a paso en la medida que eso nos va a permitir no solamente aprender, sino corregir, mejorar, eh, replantear, reconstruir y transformar las posturas y los pensamientos que tenemos. Muy interesante pues que los mismos estudiantes hagan su proceso de evaluación. En ese proceso de investigación, entonces, los recursos educativos digitales y la inteligencia artificial llevadas al aula permitieron mm, de manera maravillosa no solamente evaluar, sino construir, deconstruir y, por supuesto, reconstruir procesos y aprendizajes que tanto los estudiantes como el profe fueron consolidando en la medida que nos acercábamos a, a la tecnología y por supuesto a la inteligencia artificial, porque como ya lo vimos en otro momento, ellos se acercaban para copiar, para que la inteligencia artificial les hiciera, no para que la inteligencia artificial les permitiera orientar eso que ellos querían o quieren decir. Y ese fue como el plus de esta investigación. Por tanto, entonces, los resultados, las conclusiones y las recomendaciones el impacto que tiene la investigación dentro del aula y en la institución educativa, en la comunidad educativa, son múltiples. No solo fue novedoso, sino que impactó positivamente a la potencialización de la argumentación, ganó la producción textual, por supuesto, con elementos de forma y de contenido, por supuesto, con una herramienta eh, como el recurso educativo digital, también se empiezan a generar que la IA y estos recursos se vuelvan aliados de los procesos y las prácticas educativas. Por supuesto, como docente quedo convencido que la tecnología es muy importante para llevarla a mi práctica como maestro. Por supuesto, es importantísimo tener esas herramientas y esos recursos vinculados al aula, puesto que van a motivar de una manera especial a los estudiantes, esos estudiantes que son propios de este siglo y que nacieron con la tecnología. Ellos incluso la manejan perfectamente, la conocen, pero no tienen muchas veces la experiencia para la praxis para determinar qué hacer con cada cosa que van encontrando, explorar cosas, posturas, conceptos
con recursos educativos digitales y la inteligencia artificial, por supuesto que es una forma de reestructurar todos los elementos y todos los paradigmas que uno pueda tener frente a la consolidación de un texto como el texto argumentativo y las posturas críticas. Explorar con la ayuda del recurso educativo digital y la inteligencia artificial, la creación, revisión y reestructuración de otros tipos de textos de acuerdo al grado de escolaridad es una de las recomendaciones y seguramente se va a tener que seguir aplicando este proyecto en la institución porque tuvo los alcances necesarios para no solamente conseguir lo que se quería, sino para antojar otros estudiantes que se preguntaban permanentemente qué estaban haciendo los de 11, ¿cierto? Entonces es muy importante y muy gratificante también como resultado y como impacto en la comunidad. Igual por mejorar es importante eh, hablar de los equipos tecnológicos, de los recursos. eh, no siempre se cuentan con la conectividad, entonces hay que prever esos tipos de situaciones también en un proyecto de investigación en el aula, como el que se ha venido desarrollando y que seguramente tendrá tendencias a crecer. Es recomendable continuar implementando el recurso educativo creado, la magia de persuadir e irlo retroalimentando de acuerdo a las necesidades, a los intereses y las particularidades de otros grupos y de otras temáticas. El impacto es grandísimo en el aula tradicional y la conduce a un aula con unas nuevas formas de construir el conocimiento. No nos podemos quedar, eh, como ya lo dijimos con estos muchachos de este siglo, en un aula tradicional en el que repetimos y repetimos conceptos, pero no aplicamos y no los dejamos explorar. La comunidad educativa permanentemente se preguntaba cómo iba el trabajo con los estudiantes del grado 11 y los otros grados pues muy inquietos por querer participar. Es importante eh, crear estrategias para que todos los grupos se involucren y aprendan de este proceso. De nuevo, muchas gracias a los maestros, a los tutores, a los asesores y por supuesto a los jurados y la comunidad educativa en general por permitirme mostrar este proceso de investigación.